Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto al señor gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, a quien agradezco profundamente su tiempo, su disposición para este diálogo. Gobernador, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Todo lo contrario, Leonardo, Enrique, Víctor, muy buenas noches y el agradecido es su servidor. Muchísimas gracias. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a todos. Gobernador, bienvenido. Gracias, Enrique. Don Víctor Piz, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Leonardo. Saludos a todos. Gobernador, bienvenido. Gracias, Víctor. Buenas noches. Podríamos empezar, gobernador, con hacer un diagnóstico, si le parece, de la situación actual del país y del Estado, por supuesto, pero ¿cómo estamos hoy en México en materia económica? ¿Cómo estamos en materia política? ¿Cómo estamos en materia de la pandemia y del combate al virus? ¿Qué lectura hace usted desde el gobierno del Estado de Querétaro sobre todos estos aspectos a nivel nacional? Por favor. Me has hecho varias preguntas encajonadas, Leonardo, y pues en Querétaro, como todo el país, tenemos una crisis sanitaria con esta pandemia del COVID y al mismo tiempo inmediata se volvió una crisis económica y a 11 meses de entrar en la elección del 2021, pero creo que lo primero que debemos atender los estados y el gobierno federal es la salud de todas y todos los mexicanos, y en Querétaro así lo estamos haciendo desde los primeros días del inicio del 28 de febrero que empieza el primer caso positivo en Querétaro y también a nivel nacional. En materia política, su visión del país, gobernador, hemos visto una intensa actividad de gobernadores panistas y de otras fuerzas políticas reuniendo y haciendo posicionamientos. ¿Está muy activa la arena política? ¿Cómo percibe el ambiente político a nivel nacional? Mira, sí, ustedes han visto que somos 10 gobernadores que emanamos de nuestro Partido Acción Nacional. Estamos construidos 9 gobernadores dentro de lo que se llama Gobernadores de Acción Nacional, la GUAN, y nos reunimos cotidianamente y fue el caso del fin de semana pasada en Guanajuato, y donde, como bien dices, hicimos diferentes posicionamientos de lo que pensamos de la política de salud, la política económica. Mucho se ha hablado de ir o no ir a un pacto fiscal, de ese desequilibrio que hay de la ley de coordinación fiscal entre Estado y Federación, y evitar la pérdida de empleos y la seguridad de nuestro país. Enrique, por favor. Gobernador, usted es de los que mejor entiende el tema del COVID, porque lo padeció, porque estuvo infectado y afortunadamente pues salió bien de ese caso. La semana que termina, el estado de Querétaro ha entrado en semáforo naranja, lo cual implica que las actividades empiezan a gradualmente en ciertos sectores a nuevamente tomar curso. ¿Ve usted la posibilidad de que siga ordenadamente el proceso de reapertura o ve riesgos de que se acentúen los contagios? En la Ciudad de México ya se iba a entrar al semáforo naranja y pues se tomó la decisión de echarse para atrás y volver a dejarlo otra semana en rojo. ¿Cuál es su percepción de la situación, de la evolución de la pandemia en Querétaro y de seguir este proceso de reapertura que ha comenzado? Sí, por supuesto, Enrique. Como bien lo dices, en Querétaro vamos ya cerca de los 1,700 casos positivos
al cierre del día de ayer. Yo fui el 30 caso positivo en Querétaro, y esta semana que termina, pues entramos en una situación de seguir con el semáforo rojo o pasar a semáforo naranja. Esto se mide si tienes la capacidad hospitalaria, cuántas camas tienes entre las instituciones de salud, cuántos respiradores tienes para los que tengan necesidad de usar un respirador, y tengas una capacidad, porque el virus, muchos dicen rebrotes. ¿Cuál rebrote? Nunca se ha terminado el virus, entonces no hay rebrote. Va a subir el pico en el que hemos estado, y ahí es la decisión de cada entidad de cómo se está comportando el virus en cada estado. En el caso de Querétaro ha venido con un buen comportamiento, y por eso la decisión de pasar a semáforo naranja, porque, ¿qué les digo a los pequeños, a los microempresarios, si saben que el 75% de los respiradores están libres, que tenemos una capacidad de 80% de camas libres, y les tenemos cerrado su pequeño negocio, su pequeño restaurante o restaurante del tamaño que ustedes quieran, y hemos decidido irnos al semáforo naranja de forma cauta? La Federación marca, por ejemplo, en hoteles en semáforo naranja abrir al 50%, en Querétaro lo hicimos al 30%, restaurantes y cafeterías al 50%, peluquerías estéticas, barberías al 50%, parques y plazas al 50%. La Federación marca gimnasios y albercas, centros deportivos al 50%, nosotros al 30%, y sí, comercio en general al 75%. Enrique. ¿Y ve la posibilidad de que esto continúe? Es decir, el temor que tenemos muchos gobernadores, que en cuanto la gente salga a la calle y todavía existiendo pues una buena cantidad de virus en el país y en cada entidad, que tengamos una aceleración de los contagios. Bien dice usted que es incorrecto llamarlo rebrote, porque el brote nunca se ha ido. Y no somos precisamente muy cumplidores los mexicanos en cuanto a guardar la sana distancia, en cuanto al uso de los instrumentos de protección como el cubrebocas y demás. ¿Tiene la confianza de que va a poder mantenerse el ritmo de reapertura, o le preocupa tener que volver a echar reversa en este proceso? Mira, hemos estado en comunicación con todos los sectores productivos del Estado, y de los de actividades educativas, religiosas, de todo tipo. El gobierno ha hecho y va a seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer de nuestras manos. Y entramos en una fase de entrenamiento social en la que entra en gran juego, y yo confío en cómo se ha venido comportando las queretanas y los queretanos, que este entrenamiento social lo cumplan a cabalidad, como tú bien lo dices tal cual, Enrique. Este entrenamiento social ni complicado es, pero la cultura nos tiene que ayudar. En Querétaro estoy seguro así va a ser. Desde sales de tu casa y te lavas las manos con agua y jabón, sales de tu casa y sales con tapaboca, usas el gel lo más seguido que puedas, y te sigues lavando durante todo el día las manos con agua y jabón. Si usas transporte público, cubreboca obligatorio, y lavarte las manos con agua y jabón lo más rápido que puedas. Y cuando regreses a casa, después de tu trabajo, hacer lo mismo, porque este coronavirus, el COVID-19, es un lípido. Si tú te lavas tan sencillo, bien, las manos con agua y jabón, este lípido es una grasa y se destruye. Mientras no te toques ojos, nariz y boca, con el lavado se va a destruir, y ese es el entrenamiento social que estamos llevando a todos los rincones del Estado, y estoy seguro que la solidaridad y entender que podemos subir el pico y entonces sí saturar nuestro sistema de salud, y es irnos para atrás, y entonces sí, bajo esta contingencia económica, sería complicadísimo
reactivar nuevamente cualquier negocio. Da la impresión aquí, gobernador, que nos estamos acelerando. Enrique daba cuenta ya de cómo la Ciudad de México había dado un paso adelante y luego se retractó en materia de que, bueno, pues el número de contagios y el número de decesos a nivel nacional no ha disminuido. Por el contrario, va todavía en aumento. Algunas entidades, el caso de Querétaro, de Jalisco, han logrado ahí mantener que no explote en curvas muy elevadas, pero es muy complicado esto, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? Porque continuamente dan a conocer que desde la Secretaría de Gobernación sostienen encuentros y diálogos virtuales con los gobernadores para determinar los semáforos y cómo va cada uno. ¿Cómo ha funcionado este diálogo, gobernador? ¿Es fluido, es continuo? ¿Hay acuerdos? Cuéntenos. Sí, y de hecho ayer esta semana tuvimos 2 reuniones. Esta semana que termina, con la Secretaría de Gobernación, está el secretario de Salud, está el subsecretario de Salud y en otras los mismos, más la Secretaría de Turismo, porque ¿cuál es el punto medio? Y vuelvo a lo mismo, ahí cada entidad, ustedes lo dicen bien, lo dicen correcto, los números de la Ciudad de México, o como le llaman en el gobierno federal, el Valle de México, bajo el nivel de población, el nivel de contagios es alto y tristemente el de fallecimientos. Pero cada entidad se está comportando de manera diferente, depende de la geografía y de la responsabilidad tanto del gobierno como de la población. Lo platicamos en esta reunión con el gobierno federal de manera virtual, igual que estamos con ustedes en su programa de la Silla Roja, y acordamos que los martes discutamos el semáforo, se construye el jueves, se nos da a conocer antes de que se publique los viernes por la noche, si estamos de acuerdo, y empieza a funcionar. Sí había problemas porque no había actualizaciones en las plataformas, que se le llaman así, de subir o los casos positivos o el número de camas por instituciones. Por ejemplo, la Secretaría de Salud del Estado, junto con el Seguro Social o el ISSSTE, cada quien tiene que subir sus plataformas. Entonces, estaban llegando tarde, pero creo que esta semana ya logramos establecer o nivelar en que las plataformas aparezcan en tiempo real y se tomen decisiones en qué semáforo se debe convertir cada entidad. Correcto. Víctor, por favor. Sí, gobernador, preguntar si se ha hecho una estimación, una valoración inicial de cuál podría ser el efecto económico en Querétaro de esta pandemia. Querétaro forma parte de un corredor industrial y un corredor económico pues muy importante, ¿no? Que ha sido, de hecho, el motor del crecimiento económico del país en los últimos años, junto con entidades vecinas, ¿no? Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Jalisco. De hecho, hay una alianza, ¿no? La alianza que le llaman Centro-Occidente, y que se acaban también de reunir los gobernadores ahora esta misma semana. Pero la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué estimación, qué valoración tienen de cuál puede ser el efecto económico de esta pandemia Querétaro y en esta región del centro del país? Mira, Víctor, todavía no podría yo decirte, y creo que de nadie, los cortes económicos se hacen trimestrales, semestrales o anuales. Vamos a esperar a que termine este mes de junio para saber. Yo creo que ya al corte del primer semestre sí con seriedad se puede dar, y lo tengo que decir como es, cuánto va a caer el PIB estatal, cuánto va a caer el PIB de esta región centro-occidente y cuánto va a caer el PIB nacional. En este semestre no puedo ni siquiera atreverme a decir que vamos a quedar en ceros, vamos a tener un decrecimiento a nivel nacional. Ustedes han dado cuenta de ello. Unos dicen 6 puntos, otros dicen 8 puntos, otros dicen 10 puntos. Lo que sí
y lo discutíamos, como tú bien dices, Víctor, nos reunimos esta región centro-occidente del país que se formó esta alianza estrictamente para lo económico, para hacer el corredor industrial más potente, no de México, de Latinoamérica, en esta parte que tenemos una fortaleza automotriz, aeroespacial, agroalimentaria, pues también vamos a tener un efecto negativo, pero también entre estos 5 estados hemos usado recursos estatales para apuntalar esta región y caer lo menos posible. Esperemos que seamos la región, no esperemos, estoy seguro que esta región, en lo que se mide el PIB, va a ser la región menos afectada, y ya lo dijo el INCO esta semana, el Instituto Mexicano de Competitividad. La Ciudad de México y Querétaro son los más competitivos de todo el país, pero bueno, ustedes saben la dimensión de la Ciudad de México, y el INCO dice que Querétaro es el más competitivo y el más eficiente para la retención de inversiones nacionales y transnacionales. Pues sí, ahora, gobernador, todas estas plantas, aclárenos ahí, las aeroespaciales, Bombardier, todos estos, y la automotriz, ¿todas estuvieron cerradas al 100% o reiniciaron ya actividades desde hace algunas semanas? Sí, Leonardo, como bien dices, el sector automotriz reanudó, tiene 2 semanas, terminó el lunes, termina esta semana, el día de mañana empezarán ya 3 semanas trabajando, pero platicando con lo que nosotros le llamamos el clúster automotriz y el clúster aeroespacial. El clúster aeroespacial entre Bombardier, Safran, Airbus, Rolls-Royce, ITP, todas estas empresas aeroespaciales, los aviones comerciales están apenas iniciando, entonces la planta laboral regresó al 30%. Y luego en reunión con el clúster automotriz, que fíjense qué importante es México en el juego, en nuestra alianza con Estados Unidos y Canadá, y esta región centro-occidente aporta el 38% de autopartes para armar un carro en Estados Unidos. Esta región centro-occidente los manda a Estados Unidos y a Canadá. De todos los carros, 38% estaba rota la cadena, por eso le urgía a Estados Unidos y nos urgía a nosotros, pero también nos pusieron su panorama de caída de ventas de autos 2020 y caída de venta de autos en el 2021, y ellos regresaron al 70% en su plantilla laboral. Ninguno de los dos ha llegado al 100%. Pues sí, son afectaciones como consecuencia del impacto económico. Valdría la pena, al regresar de la pausa, Enrique, Víctor, revisar estos datos y estas cifras, porque presumo que también la industria aeroespacial, con el derrumbe de la aviación comercial, va a sufrir algún impacto en este sentido. Déjenos hacer una pausa, gobernador, amigos que nos siguen, vamos a mensajes y regresamos lo antes posible. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Decíamos, Enrique, el impacto en la industria aérea, en la aviación, a causa de esto, pues sabemos que tiene daños gravísimos. Hemos visto los paquetes de rescate, por ejemplo, del gobierno alemán a Lufthansa,
más de 9,000 millones de euros, un impulso, una inyección de recursos enorme para reactivar la línea, y lo mismo ha sucedido con algunas otras en Estados Unidos y demás. ¿Hay pronósticos ahí, Enrique, de a qué plazo o en qué tiempo pudiera recuperarse la aviación? La verdad, Leo, es que nadie sabe bien a bien, como decía el gobernador. Cualquier pronóstico en este momento tiene un margen altísimo de error, porque pues no lo sabemos, es completamente incierto. Lo que sí sabemos es que es muy probable que el clúster automotriz, y ahí quiero la opinión del gobernador, que está muy cerca de las empresas, se recupere con más rapidez, porque ya en Estados Unidos hay indicios de que la gente empezó a comprar de nuevo vehículos, y este segmento, esta industria probablemente se recupere más rápido. En el caso de la industria aérea, casi todos los pronósticos han señalado que el regreso de los aviones al aire va a ser mucho más lento, porque no se trata solamente de que se reactive la actividad económica, sino pues que la gente nuevamente se anime a volar. Hay mucha gente que va a tratar de evitar viajes. En encuestas que han hecho firmas de consultoría a nivel internacional, por ejemplo, señalan que los viajes de negocios en particular van a tener un desplome terrible, por lo menos en los siguientes 12, 24 meses. Gobernador, en Querétaro, ya que están los dos segmentos, tanto el aeronáutico como el automotriz, ¿qué le han dicho los empresarios? ¿Cómo sienten las cosas en esta perspectiva? Como tú lo dices, son dos industrias que juegan no nada más en México, sino en la industria mundial. Aquí estas empresas, sí, nuestro socio comercial es Estados Unidos, pero también es Europa, como son los alemanes o los franceses y los ingleses. Es correcto que lo que tú acabas de comentar, no saben cuánta movilidad pueda tener la industria comercial aérea. Sí están con la esperanza de que de todos modos estén volando o no estén volando los aviones, tienen que tener mantenimiento y por ahí están esperando. En lo que es el clúster automotriz, es correcto, lo dices bien, y yo les decía que nos han compartido su baja de ventas de autos en relación al 2019 con este 2020 y sus perspectivas de venta del 2021 conforme al 2020. Y no son caídas más allá del 10%. Ya empieza bien, como lo comentas, a comprar carros en América, en Estados Unidos sobre todo, y en Europa también. Y no se está deteniendo esta industria. Por eso la presión de que en México se volviera industria esencial, yo tengo la seguridad que se hizo un acuerdo con Estados Unidos porque estaba rota la cadena y necesitaban de estas autopartes para poder vender los autos de las diferentes marcas que conocemos. Víctor, adelante. Sí, gobernador, digo, para seguir con este hilo del tema automotriz, aeronáutico, pues ahí lo que vemos es que son industrias transnacionales, ¿no? Son empresas extranjeras instaladas en Querétaro, ya nos mencionaba algunas en el bloque anterior, y sin duda, pues esas empresas tienen, digamos, el respaldo de sus matrices fuera de México, pero ¿qué pasa con las empresas locales, las empresas nacionales que están en Querétaro? Mencionaba hace un momento que su gobierno pues ha dado apoyos, algún tipo de estímulos a las empresas que se vieron afectadas para reanudar actividades. Ahí la pregunta es qué tipo de medidas se están tomando en el gobierno de Querétaro para ayudar a las empresas que se vieron muy afectadas por esta situación. Sí, tenemos varios programas porque entendemos que lo más importante de estas empresas y sus proveedores, que son más pequeños, necesitan el apoyo para no perder un empleo. Y hay un programa que lo tiene la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Económico. Por cada empleo recuperado, podríamos apoyar, dependiendo cómo nos pongan el programa. Estamos
potenciando con AFIN este recurso. Entonces lo pusimos en marcha también esta semana para ayudar a estas empresas, pero sobre todo a la proveeduría, que son medianos y son pequeños, y así cerrar el círculo exitoso que ha tenido a Querétaro exitosamente hasta este año, ser el líder de autopartes automotrices en México y también ser el líder del sector aeroespacial de México. Y todas las semanas tratamos de sentarnos con ellos y ver de qué forma se mantienen en el mercado, pero lo más importante para nosotros es que se conserven empleos, porque además son empleos muy especializados. Por ejemplo, te menciono GE, que está sentado en Querétaro, aeroespacial y de energías limpias, tiene 2.500 ingenieros, solamente ingenieros. O Continental Automotive, que es empresa alemana, tiene 2.000 ingenieros. Lo que necesitamos es que todos ellos no pierdan el empleo y siga el dinamismo económico en Querétaro. Pues sí, ojalá y así sea y la perspectiva mejore. Déjenme, por razones de tiempo, movernos a otro de los temas centrales en esta discusión, gobernador, y es el tema fiscal. El tema fiscal federal. Hemos visto expresiones de distintas voces en los titulares ejecutivos de los estados de molestia, de inconformidad, de necesidad de revisión, han dicho, del pacto fiscal federal. Y hemos visto a este grupo de gobernadores del PAN expresarse a este respecto. ¿Cuál es la postura? Hay una posición firme respecto a pedirle al gobierno federal un nuevo acuerdo fiscal federal, la convocatoria a una reunión nacional para revisar esto. ¿En dónde están en este momento, gobernador? Sí, si ustedes se acordarán, cuando todavía este año yo presidía la CONAGO, la dejé de presidir en el mes de febrero, ya estaba en la mesa hacer un pacto hacendario, un pacto fiscal, porque la ley de coordinación fiscal pues, está muy desigual. Es una ley de coordinación fiscal muy antigua, ya tiene más de 40 años. La vida económica de cada entidad era diferente. Y de los impuestos que se generan en cada entidad, que son IVAs, es el ICR, es el IEPS, se lo lleva la federación, y de cada peso que se lleva la federación, regresan solo 15 centavos a los estados, 5 para los municipios, y la federación se queda con 80 centavos. Si hacemos tan solo una regla de 3, hay muchas entidades, sobre todo el centro del país y el norte del país, que aportan más a la federación que lo que regresa a la federación o apoya a la federación a través de otros esquemas. Yo en lo personal, y siendo presidente de la Comisión de Hacienda de la CONAGO, creo, y he compartido con mis compañeros que han sacado este tema, que en lo personal el gobierno federal no lo va a aceptar hasta que no pasen las elecciones del 2021. Creo que el gobierno y todos deberíamos estar interesados en un justo equilibrio para todas las entidades, y sí creo que se debe de hacer este nuevo pacto fiscal, pero no lo veo antes de las elecciones del año que entra. ¿Por razones políticas, electorales, gobernador? Sí, evidentemente son por razones políticas y electorales, sin duda alguna. Enrique. A veces se ha criticado, gobernador, que los estados se han hecho de malos hábitos bajo este esquema, esta ley de los 80 del siglo pasado, este esquema de coordinación fiscal, y que de hecho, teniendo potestades tributarias ya, no las usan tal como debieran, lo cual los hace muy dependientes de las participaciones federales, las cuales se determinan por ley, así como de las aportaciones, que bueno, esas se negocian cada año. En Querétaro, ¿qué tanto se utilizan las potestades tributarias que podría usar, que podría aplicar el Estado para obtener recursos propios?
si tú checas, verás que las finanzas del estado de Querétaro son hoy, si las evaluamos entidad por entidad, son las finanzas más fuertes del país, son las finanzas más sanas del país y las mejor responsablemente gastadas del país. Y no dicho por mí, yo no lo puedo decir, lo ha dicho la Auditoría Superior de Fiscalización, que tenemos 0 observaciones, lo ha dicho la misma Secretaría de la Función Pública y también Coparmex con su indicador dinero prófugo, y los recursos que captamos en el Estado también lo hacemos con muchísima responsabilidad. Si checan el impuesto que tiene cada entidad, en donde tenemos mayor movilidad es el impuesto sobre la nómina. Querétaro tiene el 2% de impuestos sobre la nómina, otros estados tienen 2.5%, otros estados tienen 3%, y es con lo que conjuntas, como bien dices, con la suma de participaciones y aportaciones, que también, debo decir, las participaciones son nuestras, no es un regalo de la federación, sí son por fórmula, pero le pertenecen a cada entidad, y ahí sí, entonces, de lo que tienes por ingreso propio, que la mayoría es el impuesto sobre la nómina, hay entidades que por cuestiones políticas han dejado de cobrar la tenencia. Nosotros sí cobramos tenencia en carros menores de 400,000 pesos, se les dispensa la tenencia, pero de 399,000 hacia arriba sí te cobra la tenencia, por esta responsabilidad de tener lo que los queretanos necesitan: seguridad, rodamiento, nuevas vialidades, y sí se puede tener un equilibrio. Además, que el estado de Querétaro es el estado con menos deuda de todo el país. Si ustedes revisan las deudas por entidad, entonces pues habría que evaluar quién sí es responsable o no responsable, y quién sí ha abusado o no ha abusado de esta ley de coordinación fiscal. Víctor. Sí, gobernador, esta idea que plantea de que pues la cancha no es pareja, ¿no? Por el arreglo fiscal existente, más allá de que se haya planteado en la reunión de los 9 gobernadores del fin de semana pasado, esta idea es compartida por todos los mandatarios, por todos sus colegas gobernadores, la gobernadora de Sonora, quitando a la Ciudad de México, porque entiendo que el arreglo fiscal que tiene la Ciudad de México es diferente. ¿Todos creen que es así? Sí, no, lo sabemos. Si ustedes hacen una revisión, prácticamente todos los gobernadores, solo un 20% del 80%, en algún momento ya fuimos legisladores, entonces sabemos en qué consiste una ley de ingresos y una ley de egresos, y estamos totalmente de acuerdo, y como bien dices, sabemos, hasta en el sector educativo la Ciudad de México se maneja diferente. En estos pagos hacia nuestras maestras y nuestros maestros, cada entidad carga con un porcentaje, todos los estados son diferentes, no lo entiendo por qué, y la Ciudad de México es 0. Entonces sí estamos desiguales. Ahora, ¿hay consenso? Esto que planteaba Víctor, gobernador, ¿hay consenso? ¿Todos están de acuerdo en revisar el pacto fiscal, en reconstruir un acuerdo de tributación a nivel nacional? Pues mira, yo lo manifesté, vuelvo a repetir, cuando estuve dentro de la CONAGO, y sí está el interés. Luego en esta región centro-occidente del país, en esta alianza, hay interés en la alianza que se ha formado noreste, hay interés. No lo he escuchado de ningún compañero gobernador del sur, excepto tal vez Yucatán y Quintana Roo, que estuvieron con nosotros, pero fuera de ellos, en el sur no he escuchado que tengan interés de entrarle un pacto fiscal. A ver, pero entonces déjeme ponerlo en estos términos. ¿Es un tema de oposición, entonces? ¿Es un tema de estados y entidades gobernados por fuerzas políticas distintas a la del gobierno federal? Yo creo que sí, pero no nada más pasa en esta administración. Ha pasado, si ustedes recuerdan, se intentó este pacto fiscal cuando el presidente Fox era presidente.
se hicieron las mesas y no se llegó a nada. Luego se mencionó con el presidente Calderón y se volvió a mencionar con el presidente Peña. Y nuevamente en esta administración, y siendo administración federal y teniendo la Secretaría de Hacienda a su cargo, pues es lógico que quieran tener ellos el derecho a la organización del dinero en una ley de egresos y en un presupuesto, y más en estas fórmulas que si le checan, la fórmula se modificó y si lo estudiamos bien, se modificó para un estado en la administración pasada. No quiero decir aquí, ahí lo investigamos, luego se los comparto, y para que fuera ganador en la fórmula, se le hizo a una sola entidad, no se vale. Oiga, y rápido, antes de irnos a la pausa, gobernador, ¿han recibido respuesta de la Federación? Es decir, el secretario Herrera de Hacienda, o ahora que han estado en diálogo con la señora Sánchez Cordero en Gobernación, han recibido, oigan, ya tomamos nota, ya apuntamos que están interesados en revisar esto, lo estamos previendo? Es decir, ¿algún mensaje de que el mensaje pues ha sido recibido? Sí, como presidente de la Comisión de Hacienda de CONAGO, lo he platicado con el secretario de Hacienda, el secretario Herrera, y tiene el interés, pero también me manifiesta que no es el momento, que hay que empezarlo a poner en la mesa, pero no es el momento para trabajarlo. Vuelvo a repetir, creo que esto se va a dar, si llegara a tener, después del 2021, y como yo le dije al secretario Herrera, y eso ya en mi caso ya no va a servir porque yo me voy en el 21. Pues sí, como otros gobernadores también, muchos. Enrique, ¿alguna anotación ahí antes de irnos a la pausa? Pues que de aquí a las elecciones ni pensarlo, realmente ni pensarlo. A lo mejor después de la elección, en la última parte del 21, podría pensarse en una negociación. Pero una convención nacional hacendaria, gobernador, ¿la ve viable o mejor ni le entramos a eso? Yo creo que sí se debería hacer, y como bien lo comentas, en el segundo semestre del 21 a lo mejor ya no alcanza el tiempo, pero en el 22 sí se debería hacer, porque no nada más se ven afectadas las entidades federativas. Acuérdense que también las participaciones afectan o no en fórmula a los municipios, y más de 2.500 municipios, y sobre todo los pequeños, solo viven de eso, no tienen otros ingresos. Entonces yo soy de los creyentes que después de 40 años sí se tiene que hacer con seriedad esta convocatoria a una mesa fiscal. Pues sí, prioritaria tal vez debiera ser esta revisión. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten, vamos rápidamente a mensajes y regresamos, gobernador, para continuar con este diálogo. Gracias. Me interesa mucho, gobernador, su visión, su perspectiva y su lectura del terreno político. Vamos a movernos hacia allá, si le parece bien. Este frente que anunció el presidente de la República, que le puso BOA, este bloque opositor a AMLO, y que ahora, por cierto, en la semana que cierra se conformó ya fuerzas políticas, Morena, el Verde, el PT, los aliados han formado el bloque contrario, el bloque de apoyo al presidente. ¿Cómo lo lee, gobernador? ¿Qué lectura hace esto? Mucha gente lo tomó a guasa, lo tomó a broma, dijeron que pues no conocían la existencia de tal bloque. Pero usted tiene el termómetro ahí, usted se reúne con los gobernadores del PAN, con
con el gobernador de Jalisco, de Nuevo León, que son de otros orígenes políticos. ¿Cómo lo lee? Mira, de veras, este famoso BOA, pues de veras, con toda transparencia, no sabemos de dónde salió. Ahí nos ponen a 14 entidades federativas, empresarios, comunicadores, politólogos, y esto no se esconde. Rápidamente se podría saber si fuera cierto, si fuera real, un bloque opositor al presidente. Los que hemos sido políticos por muchos años, sabemos que hay que hacer política. A mí en lo personal me ha tocado transitar con 4 presidentes, con el presidente Fox, con el presidente Calderón, con el presidente Peña y hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la institución presidencial, valga la redundancia, es una institución y quien gobierne se tiene que respetar. Cuando venga la cancha de las elecciones, ese es otro momento, y será el año que entra, en una elección intermedia, cuando el presidente llegará a la mitad de su mandato, y lo que sale ahora de defender entre Morena, PT y el Verde a este bloque opositor fue una reacción a lo que en mi partido salió de que se iba a fusionar Acción Nacional, el PRD, MC y algún otro partido, que tampoco es cierto. Te lo digo con toda transparencia, platicando con MC no hay ningún interés. Entonces no sé de dónde se saca este bloque opositor. Bueno, a lo mejor porque en la semana Marco Cortés, que es el líder de su partido, anunció la invitación, la convocatoria a estos dos institutos políticos, al PRD y a Movimiento Ciudadano, para formar alianzas hacia, dijo algo así como 75 distritos tendientes a la Cámara de Diputados el año entrante en las elecciones al Congreso. ¿Eso puede haber sido el detonador, piensa usted? Sí, sin duda, fue el detonador. Y bueno, inmediatamente sale el propio presidente de MC diciendo no, nosotros no le entramos a esta alianza, pero ya estaban platicando y la reacción inmediata al bloque Morena, PT, Verde Ecologista. Sí, estoy seguro que fue una reacción. Enrique. Cuando se conoció el comunicado de la más reciente reunión de los gobernadores panistas, el presidente de la República en alguna de las mañaneras comentó pues que ya había empezado el proceso electoral, que esa era política electoral. ¿Es política electoral lo que están haciendo los gobernadores panistas, gobernador? No, yo en lo personal creo que no es el tiempo. La apertura para el proceso electoral se abre en septiembre. Estamos en junio. Entonces, no sé por qué se habla ahorita de un proceso electoral. Ni siquiera se ha abierto el proceso electoral por ley. Se abre en septiembre. Y ahí empezarán los movimientos de los partidos políticos. Con esta apertura, no antes, no lo veo el por qué. Y más cuando debemos todos estar concentrados en la crisis sanitaria y económica, y sí creo, con todo respeto a todo mundo, que debemos de dejar la política por un lado hasta que no se abran los procesos electorales y ver que para septiembre no tengamos esta crisis de salud o como dicen, la curva esté totalmente achatada para podernos ir a la cancha política, pero si se habla de responsabilidad, deberíamos de dejar por un lado la política y estar concentrados en la salud y en la economía de nuestras entidades y de nuestro país. Víctor, adelante. Sí, en el mismo sentido, gobernador, ¿qué tanto puede influir en las tendencias de voto ya rumbo a las elecciones de 2021, el manejo de la pandemia que están haciendo los gobiernos locales? No han salido algunas encuestas en donde
algunos gobernadores están muy bien posicionados, pero otros están muy mal. Y también es el caso a nivel federal, en donde ahí también hay un debate interesante sobre el manejo de la pandemia que está haciendo el gobierno federal. Pero la pregunta es, ¿en qué medida podría influir en el electorado, en las intenciones de voto, pensando ya en la jornada electoral de 2021, el manejo de la pandemia en estos dos aspectos que usted mencionaba, el tema de salud y el tema económico? No, van a jugar ahí fuerte. Yo tengo la plena seguridad, como tú dices, hay encuestas, pero todavía falta mucho, y el manejo de cada entidad en las 15 renovaciones a gubernatura, a todo el Congreso Federal, a congresos estatales y presidencias municipales, por quien ha enfrentado para bien esta crisis de salud y económica, va a jugar en el terreno electoral el año que entra. No tengo la menor duda. No hay más dolor para una familia que vaya positivo a COVID y no encuentre una disposición de cama, o no hay más enojo de todo un sector salud, de trabajadoras, trabajadores, médicos, enfermeras, que no tengan equipos adecuados para estar en contacto con el COVID positivo, y todo esto se vuelve en negativos o en enojos, y no hay peor cosa que perder el empleo, y esto lo hemos visto. Yo refiero, la última fue el 2009, si no me equivoco, y se cobró la factura en las siguientes elecciones, porque fue también una crisis de salud, en ese tiempo la influenza y también la económica, y se cobraron facturas en lo político, y va a pasar desde mi punto de vista personal en el 21 también. Ya nos dio su opinión acerca del BOA o acerca de estas pretendidas existencias de bloque opositores, pero dice, bueno, seguramente ahora que arranca el periodo electoral, pues vendrán alianzas y se formarán alianzas naturalmente, probablemente de distritos para diputados, probablemente incluso para candidaturas a gobernador. ¿Usted tiene claro en el escenario alguna que esté por construirse? Es parte natural del proceso electoral. Yo no sé por qué desde la presidencia llaman esto como un bloque antipresidente, cuando lo natural es que todos los partidos pues busquen competir y contender para las siguientes elecciones, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Se tiene que dar libertad absoluta. Para eso es la existencia de los partidos políticos, por eso hay una ley electoral, y se tiene que tener respeto. Si vas solo como partido, haces alianzas, haces coaliciones, lo haces a nivel federal o lo haces entidad por entidad. Creo que todo el mundo lo va a buscar bajo la mejor conveniencia, y pues está la lucha en cualquier trienio, no en este, hacia atrás en todos, quién domina el Congreso de la Unión en mayoría simple, que son 250 más 1, porque entonces te sientas a negociar el presupuesto, y esto no es algo que le va a pasar en el 2021, ha pasado en todos los trienios. Está por ahí, Enrique, ya que menciona esto, gobernador, esta iniciativa que se había comentado que pudiera pasar al permanente, luego la guardaron, pero de que pues el gobierno federal, el presidente asuma las funciones de redirigir o de reorientar el presupuesto de la federación en estos momentos de crisis o de pandemia. ¿Qué opina de eso, gobernador? No creo que sea lo correcto, lo responsable. Por eso está el Congreso de la Unión, y por eso están también los congresos locales en los presupuestos locales, y juegan ahí todas las fuerzas políticas, o debaten o se ponen de acuerdo, y con muchísimo respeto. Sí creo que en el centro del país, en el gobierno central,
no se tiene que tomar las decisiones de cómo se maneja el presupuesto. Aquí se habla mucho de transparencia y es el momento de demostrarlo. Son recursos públicos y entre más se ha debatido entre diferentes fuerzas políticas en el Congreso y no llevarlo al gobierno central, creo que es lo más responsable para el país, no para un partido político ni para un personaje político. Entiendo, entonces usted estaría totalmente en contra de que esto sucediera. Totalmente en contra. Es como si en este momento yo también en Querétaro le pido al Congreso, y en Querétaro igual, mi partido tiene mayoría, y les pido que yo, si solo o con mi equipo de finanzas, tomemos las decisiones presupuestarias del dinero público para todas las queretanas y los queretanos. Jamás lo haría. Enrique. Gobernador, para que no se nos acabe el tiempo, cuéntenos lo que vivió. ¿En algún momento temió por su vida cuando estuvo contagiado? ¿Se sintió realmente afectado? ¿Cómo transitó ese periodo de infección y de la incertidumbre que viven las personas que tienen COVID-19? Sí, Enrique, pues, yo me empecé a sentir mal un domingo. Empecé con escalofríos y llegó la temperatura, llegué a tener 39 grados de temperatura, dolor muscular, dolor de cabeza, y tienes los primeros síntomas o los síntomas básicos que te vienen preguntando los médicos cuando empiezas a hacer COVID sin que te hagan la prueba, el análisis. El mismo domingo me hicieron la prueba. No me la dan hasta el lunes, pero esa noche dices, bueno, si ya tengo temperatura y me siento muy mal, un dolor muscular que es muy fuerte, el dolor de cabeza, y empezaba tos. El siguiente síntoma que tú no quieres tener, ni nadie que tenga el virus quisiera tener, es dificultad de respiración, o lo que le llaman oxigenación baja, porque eso es hospitalización. Y te pasa por la mente, ¿me va a llegar este síntoma o no me va a llegar? Y así estuve al día siguiente me dan como positivo, sigo el segundo día con la temperatura, me empieza a bajar el tercer y cuarto día, pero esperando no tener ese signo de falta de oxigenación o falta de respiración y no tener que ir al hospital, porque entras con oxígeno y si te complicas, pues te intuban, y hoy en promedios de cada 2 intubados fallece 1. Entonces sí te pasa por tu mente esto, pero gracias a Dios en mi persona solo quedó con estos síntomas: tos, dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, y lo único que me ayudó fue el paracetamol y baños. Encerrado 15 días en un cuarto. ¿Solo? Totalmente solo, gobernador. Sí, totalmente solo, apoyado, evidente, y soy de los afortunados de una computadora, un teléfono, comunicando con mis hijos por FaceTime, y con mi equipo después del 5.º día que más o menos ya se me fue la temperatura, a tener contacto con mi equipo de trabajo, pero sí a piedra y lodo en un cuarto. ¿Da miedo, gobernador? Sí, porque te pasan por la mente, pues primero a tu familia, ¿no? Claro. Y luego pues, eres el responsable de un estado. Pero bueno, afortunadamente soy de los que no pisé el hospital, y por eso hemos hecho nosotros una campaña, porque hemos visto que muchos que son positivos ya al COVID tardan ir al hospital porque les da miedo o porque no se midieron la oxigenación, y es cuando llegan 1, 2 o 3 días tarde, y pues ya médicamente es imposible para cualquier médico ayudar a quien ya llega muy avanzado con el COVID, porque si tiene una enfermedad de hipertensión o diabetes o falla renal, pues ya llega muy complicado. Sí, se complican.
Víctor, por favor. Sí, preguntar, gobernador, ¿ya retomó actividades públicas? Todavía no, son sus actividades siguen siendo privadas con su equipo, y si está usando cubrebocas. Sí, por supuesto. No, sigo siendo de los que estamos trabajando pocos dentro de la oficina de la gubernatura. Lo que tengo que hacer con todos los sectores son videoconferencias. No he decidido salir a la calle a verificar obras o anunciar obras, porque esta es parte de la reactivación económica que estamos haciendo estos días en Querétaro. Y sí, por supuesto, yo decreté con el permiso de la autoridad sanitaria estatal el uso obligatorio de cubrebocas, así que lo tengo que hacer y lo tienen que hacer todos los queretanos. Es obligatorio en Querétaro el cubrebocas. Comentarios finales y conclusiones. Hemos llegado al final. Señor Piz, por favor. Sí, pues agradecer al gobernador Francisco Domínguez sus comentarios, sus opiniones, y felicitarlo también por fueron tres medallas de oro que le otorgó el IMCO a Querétaro. Ojalá que sigan los buenos resultados y que se vayan superando los retos en materia de salud y en materia económica. Gracias, gobernador. Por lo contrario, gracias a ti, Víctor. Enrique, por favor. Pues suerte, gobernador. Necesitamos un Querétaro muy activo. Es sin duda de los estados que representan un motor económico para el país. Entonces necesitamos que se encuentren las fórmulas para que la actividad manufacturera, agrícola, turística, agropecuaria en general nuevamente esté al máximo ahí en Querétaro. Así que mucha suerte y gracias. No, todo lo contrario, Enrique. Muchas gracias y sí, aquí estamos muy comprometidos todos los sectores y, por supuesto, el gobierno. Gracias, gobernador. Muy gentil por haber compartido con nosotros y con la audiencia este espacio. Estas ideas siempre quedan más para abordar, pero pues estaremos en comunicación y muy pendientes de todo lo que suceda con la reactivación económica allá en Querétaro. Un abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, señor Piz, gracias, señor Quintana, muchas gracias, y gracias a usted especialmente por la gentileza de su atención esta noche. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces.